Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Este día queremos presentar a ustedes lo que en una revisión rápida hemos hecho el día de ayer y hoy de un trabajo que significa un monitoreo de varios años de las realidades del vecino país, nuestros hermanos salvadoreños y nuestra realidad en un contexto de lo que han sido capaces los grupos criminales, principalmente el tema de maras y pandillas. Como les decía, ese monitoreo, esa revisión del patrón criminal que se ha venido dando en la República de El Salvador es prácticamente lo mismo que ya empezamos a ver en Honduras, que a su vez se ha convertido en lo que en El Salvador han llamado una escalada terrorista de parte de estos grupos criminales. Y ya empezamos a ver ese mismo patrón en Honduras. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo o cuántas vidas se tienen que perder para que entendamos que tenemos que actuar? Y actuar significa que cada quien haga su parte. Hoy el Congreso está abocado a un debate. Y qué interesante ver la experiencia de El Salvador cuando todas las fuerzas políticas de manera unánime coinciden y mandan un mensaje contundente y claro, sin importar ideologías ni intereses particulares. Uno de los temas más notorios que llaman la atención de lo que ha ocurrido en El Salvador es que la violencia de maras y pandillas ha sido responsable del desplazamiento forzado de más de 280,000 salvadoreños. 280,000 salvadoreños. Y esos desplazamientos, de acuerdo a fuentes especializadas, superan en alguna medida los desplazamientos de la época del conflicto armado que ellos tuvieron. Tenemos evidencia cómo en El Salvador se vivió el mismo patrón criminal que se empieza a ver en el país. Desde hace una década, las maras, las pandillas, llegaron a ser consideradas las más violentas de la región. Pero hay un tema que manda un mensaje que hay que prestarle mucho cuidado. Y es que fueron capaces de incendiar buses con personas adentro y cerraron las puertas para evitar que las personas salieran. Y la intención, como se materializó también, y el resultado final fue quemar a las personas dentro de los buses. Dantesco, muchas veces es increíble de pensar que un ser humano puede llegar a hacer eso, pero ocurrió. Eso ocurrió en El Salvador. Luego también plantearon las maras y pandillas treguas, acuerdos entre ellos, acuerdos con el gobierno. Pidieron acompañamiento a extranjeros, a instituciones de mucho prestigio, de mucha moralidad, y se creyó que era posible, pero fueron falsas treguas. Esas falsas treguas nos dejaron como resultado, allí en El Salvador, que mientras se generaban la aparente disminución de homicidios, aparecían cementerios clandestinos. Muchos de los que de buena fe creyeron en eso, con el tiempo terminaron arrepintiéndose de haber sido parte
y haber generado esos espacios de esas falsas treguas. Aquí lo intentaron en Honduras también, y se llegó a plantear de parte de los gobiernos anteriores, de un gobierno en particular, que bueno, había que sentarse a ver a qué acuerdo se llegaba. A mí me lo plantearon organismos internacionales durante mi condición de presidente del Congreso. Yo fui enfático en privado en aquel momento, y los libros de estas instituciones lo deben de recoger, y sigo siendo consistente con lo que dije en ese momento. El que transgrede la ley debe de esperar el efecto que la ley ha previsto a esa falta a la ley. Luego, tratando de suplantar la autoridad del Estado, llegó un momento en El Salvador donde las maras y las pandillas, por decirlo así, ordenaron un paro al transporte público. Fue evidente, esas noticias llegaron hasta Honduras, salieron al mundo. Impresionante ver cómo tuvieron esa capacidad de paralizar prácticamente buena parte del país, con las consecuencias que eso trae. Luego también pusieron artefactos explosivos en vehículos para generar temor insuperable, generar terror. Pero además después decidieron enfrentar directamente a la autoridad pública, con un saldo en tan solo un año de 62 policías asesinados, 24 militares, 10 agentes penitenciarios, y en solo un año más de 500 enfrentamientos que deliberadamente fueron provocados. Ustedes pudieron ver imágenes que también trascendieron, cómo iban a atacar con bombas Molotov, con otro tipo de artefactos, los edificios, o lo que nosotros llamamos aquí las postas policiales, retenes, inclusive a viviendas, a ciertos servidores públicos. Y uno se pregunta, ¿por qué tenemos que esperar que eso se dimensione de esa misma forma aquí en Honduras? ¿Por qué no entender lo que ha pasado en un hermano país que prácticamente es tan cercano, que es con el país con el que más nos identificamos en muchas costumbres? Me refiero hablando de la región. En esos desplazamientos, un instituto noruego llegó a confirmar la cifra que mientras en El Salvador se daban más de 280,000 desplazamientos por este tipo de violencia, en Guatemala alrededor de unos 240,000 y Honduras andaba como en unos 40,000. No tenemos que esperar a llegar a esos números para actuar. Ese es el mensaje que hemos recogido de nuestros compatriotas que están en Fusina, y ese es el espíritu de la reforma. La conclusión a la que hemos llegado es que la escalada terrorista que se identifica en el patrón de conducta de las maras y pandillas de El Salvador encuentra similitud con lo que ha venido ocurriendo en Honduras. Y no tenemos que esperar a que la situación se complique más o explote en otras dimensiones. Tenemos que actuar a tiempo. Aquí está de por medio actuar con la responsabilidad con la que actúa en un caso familiar, por decirlo así, una frase que usa mucho nuestra legislación, la diligencia con la que debe actuar un buen padre de familia. Las evidencias están claras, por eso hemos planteado la reforma y esperamos que el Congreso Nacional actúe. Pero yo no quisiera nada más explicarle qué es lo que yo he podido interpretar de estas conversaciones, estos días intensos que hemos tenido con Fusina, sino que ustedes miren, escuchen videos cortos que nos va a presentar el teniente coronel César Cruz Flores,
quien ha estado por alrededor de 4 años observando qué es lo que ha venido ocurriendo en El Salvador. Vivencias personales, pero también lo que ha recopilado todo el sistema nuestro y que tal vez no se puede presentar todo de una vez, pero que después se va a poner a disposición de ustedes para que puedan escoger el material que más les convenga para poder comunicar lo que creo que debemos de conocer todos los hondureños y el mundo. Teniente Coronel, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Y lo que vamos a presentarles es una presentación relacionada al terrorismo, los actos terroristas en El Salvador y hacia dónde vamos en nuestro país. Antes de mostrarles algunas de las imágenes, empezaremos. Este es una línea de tiempo que data del año 2010 hasta el 2016. En el 2010 se comenzaron a dar algunos hechos que ya transgredían lo que es la parte criminal. Y en el primer video vamos a poder observar algunas manifestaciones de algunos miembros de la Policía Nacional Civil y del Gabinete de Seguridad, ya que en esa fecha, en el 2010, fue quemado un autobús. Pero la particularidad que tiene es que dentro de ese autobús iban un grupo de personas y esas personas murieron calcinadas dentro del automotor. Imagínense que ver que va de todos, niños, de todos, ancianos y qué sé yo. Imagínense como 11 muertos ahí, según dicen. Pues mire, yo para decir la verdad, yo ni valor de salir tú ni de esa gente, pero pobrecitos, pasajeros, qué sé yo. La información que tiene es que le interceptaron y rociaron de gasolina, le incendiaron. Cuando ya estaba incendiado y la policía rompió los vidrios, eso es lo que reportan, y logró rescatar algunas personas aún con vida, aunque lamentablemente no fue posible rescatarlas. No podemos nosotros adelantar cuál puede ser la motivación, etcétera, pero evidentemente es una cosa planificada, que digamos ya no se trata de delincuencia común, sino de hechos verdaderamente de actos de terrorismo. Lo que habría que ver es qué personas están atrás de este tipo de hechos. Hecho criminal, que es una acción de barbarie y un acto que se podría calificar como de terror, de terrorismo, y que bueno, para nosotros como policía nos llama la atención tanta víctima inocente. Bien, ese es el primer video, solo para ir, van transcurriendo los años, 2010, 2011, y así posteriormente se fueron transcurriendo diferentes hechos, así como este. Luego, en el 2012, se da la denominada tregua a toda la entre sociedad pandillas. salvadoreña. Le reafirmamos que si nos dan la oportunidad que le hemos solicitado, no les fallaremos, porque la palabra que comprometemos la honramos con nuestras vidas. Entre las pandillas adquirieron el compromiso de no matarse más, de bajar el índice delincuencial entre ellos. La Iglesia solo ha mediado humanitariamente. Yo lo que he sido en este proceso es testigo de la construcción de un milagro. Y la posición que hemos sostenido, que seguiremos sosteniendo, es que no vamos a negociar con las pandillas. Quienes forman parte de una pandilla están al margen de la ley. Las pandillas son organizaciones criminales que están proscritas por la ley y por lo tanto están al margen de la ley. Y
Y nosotros no podemos sentarnos a negociar beneficios con quienes están al margen de la ley. Los beneficios que tienen, los tienen porque la ley los ampara. Porque aquí se ha manejado que hay un pacto entre las pandillas, pero no. Para nadie es un secreto que hay muchos beneficios que han recibido los pandilleros a cambio de dejar de matarse entre ellos. Está pegada con saliva. Realmente al secarse la saliva esto se cae, pues. ¿Por qué? Porque en primer lugar las pandillas son estructuras delictivas que no se mandan a sí mismas, sino que dependen del crimen organizado. Por nuestra parte consideramos estar ya preparados para entrar en un proceso de diálogo que posibilite sentar las bases de una solución seria, firme y duradera. La pregunta sobre la cual necesitamos respuesta es si la sociedad salvadoreña y el Estado también están dispuestos y listos para entrar seriamente en ese proceso, respuesta sobre la cual nos quedamos en espera. Y a la verdad hasta ahorita nada, nadie ha venido y decir, vaya, aquí estamos nosotros, pues aquí están estos implementos, aquí están estas herramientas, aquí están estos aparatos para que empecemos a trabajar. Sabemos que va a durar, va a tomar años. La Mara o este grupo de pandillas no se construyó allí. No vamos a resolver mañana. Va a tomar tiempo. Mire, esa falsa tregua realmente nunca ha existido, porque todos los días vemos reflejado a través de los medios de comunicación. Bien. Luego, posteriormente, viene un año importante, que es el 2015, en el cual hay una escalada de violencia, que es casi similar a la escalada que actualmente estamos sufriendo nosotros. Ignorar la realidad sería querer tapar el sol con un dedo. La semana pasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una advertencia de viaje informando a sus ciudadanos sobre la situación de inseguridad que atraviesa El Salvador. La noticia, según los líderes de pandillas, quienes hoy expresaron su malestar, los tomó por sorpresa. Y a lo que hemos venido, pues a desvirtuar lo que Estados Unidos trata de hacer ver tal vez a las personas que están mal informadas, porque lo que están diciendo ellos se están avanzando en tiempo atrás y nosotros hemos adquirido un compromiso del 9 de marzo para acá. Yo creo que ustedes no están ignorantes de los cambios que han habido, de los homicidios que se ha reducido. Le hacemos saber a Estados Unidos, a sus ciudadanos y al mundo entero que pueden visitar el país sin ningún problema, de que acá se les va a respetar su vida, su dignidad, no se les robarán y trataremos la manera de que puedan ellos visitar y salir del país cabal como vinieron. Sí necesitamos que vengan porque de ahí van a salir los recursos para que esto vaya caminando. Su intención, manifiestan, es seria. Internamente empezamos a hablar de que era algo de que nos afectaba, pues, y nosotros pues ya giramos órdenes bien estrictas de que la vida del extranjero tiene que ser respetada. Y agregan que este tipo de noticias, lejos de desmotivarlos, les ayudará a seguir adelante en esta tregua que en marzo cumplirá su primer año. Creemos de que puedan ser algo que nos ayude para fortalecernos nosotros en este proceso, porque no hay palabras que dañen, sino palabras que le den más aliento a todo esto. Y a uno le causa inquietud pensar de que por qué esto no se emitió en el 2010 o en el 2011, donde realmente la situación de El Salvador se dibujaba con lo que ellos están expresando hoy. Hay una cosa que hay que dejar clara: nuestra pandilla nunca ha tenido como objetivos fundamentales los turistas o los extranjeros. Luego viene un hecho bien significativo, que es un paro de transporte en el año 2015. Este es el panorama que se encontraron muchos salvadoreños al salir de sus hogares. Esta mañana, más de 40 rutas a nivel nacional no salieron a prestar el servicio, uniéndose a un paro general del transporte. Quienes circularon recibieron órdenes de guardar las unidades. Solo este viaje y ahí los vamos a guardar. Nos han dicho que
Los mareros han hecho paro, entonces no quieren a nadie trabajando. Sí, ahorita vamos a aguardar, ahí ya está nuevo aviso hasta que arreglen el problema ahí los empresarios. Esta acción provocó que muchos caminaran desde sus lugares de origen para lograr transportarse hacia sus trabajos. Desde las 5:30 estoy. No ha pasado y vengo desde que salte, pero hasta aquí he logrado llegar hasta esta hora. Quienes viajaban del norte de San Salvador hacia el centro tuvieron que abordar pickups y microbuses piratas para llegar a sus destinos. Algunos pagando más, pero hubo quienes cobraron la misma tarifa que el transporte. En ese año 2015 van transcurriendo muchas situaciones y se dan algunas similares a algunas que se han dado aquí en nuestro país. En esta tenemos lo que es el éxodo de familias. Esta familia es parte del 5% de salvadoreños que ha sido forzado a abandonar sus hogares debido a la violencia criminal de las pandillas. Es de una injusticia usted, porque uno de pobre, 23 años de vivir allí en la casita con qué sacrificio, la pagaron las muchachas y yo esto dejarlo en abandono. Tuve miedo. Un estudio del Consejo Noruego para los Refugiados señala que en el Triángulo Norte Centroamericano hay más de 550.000 desplazados internos debido a la criminalidad. 30.000 corresponden a Honduras, 248.000 a Guatemala y 288.000 a El Salvador. Es una nueva forma de violencia también que tiene implicaciones sociales, comunitarias, económicas, no solo para las familias afectadas, sino para el país en general. Se trata de una nueva y preocupante forma de refugiados. Bueno, la principal fuente de alarma es que la cantidad de personas solicitando asilo ha igualado a la cantidad de personas que solicitaron asilo en el momento del conflicto armado. El fenómeno se da especialmente en los barrios marginales de las ciudades, pero también va en aumento. Luego, el 11 de septiembre de 2015, ocurre un hecho que es el de la explosión de unos vehículos. Un coche bomba estalló la madrugada de este viernes frente al Ministerio de Hacienda de El Salvador, ubicado en la urbanización de Buenos Aires, en la capital, dejando solo daños materiales. A esta altura de este periodo que hemos pasado, en el cual pues hay indicios claros, ¿verdad?, de que grupos delincuenciales tienen en su poder material explosivo, y del cual pues ya los esfuerzos que se han hecho, el trabajo que se ha desarrollado ha permitido ya incautar una buena cantidad. Las primeras investigaciones revelaron que alrededor de la medianoche, 3 sujetos abandonaron un vehículo tipo sedán. Mientras tanto, aún continúan los análisis para poder determinar cuál fue el explosivo utilizado para el atentado. Que por la vía de la violencia y por más que empleen, como en este caso, material explosivo, no van a lograr sus objetivos. Tras los hechos ocurridos, la policía salvadoreña realizó un operativo en diferentes puntos de la ciudad, logrando capturar a más de 20 personas integrantes de la pandilla 18 y de la revolucionaria, quienes serán acusados de actos de terrorismo. El ataque terrorista se convierte en el primero de este tipo desde la década de 1980, época en la cual el país sufría una sangrienta guerra civil. Y luego, ya en este mismo año, en el 2015, siguiendo esa escalada que se estaba presentando, hubieron más de 500 enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden con grupos de maras y pandillas. De igual manera, fallecieron 62 agentes de la Policía Nacional Civil, 24 miembros de la Fuerza Armada y más de 10 efectivos de los custodios penitenciarios. Todo esto, toda esta escalada provocó que en ese año se diera lo que es la ley especial contra actos terroristas, la LECAT,
que posteriormente fue reafirmada al siguiente año, en el 2016, con la finalidad de penalizar con una mayor pena a estos actos. Este es un comparativo con relación a El Salvador y tenemos ahora algunos de los actos que nos han llevado aquí en nuestro país. En el 2010 tenemos que pandilleros asesinan a un cantautor nacional. Lo mismo, realizan asesinatos múltiples utilizando armas de fuego. Es importante mencionar la mutación que ha existido. Anteriormente estábamos acostumbrados de repente a las chimbas y ahora son diferentes armas las que utilizan. Luego, en San Pedro Sula se realiza el asesinato múltiple también de 14 personas, el 31 de octubre y el 4 de diciembre en el sitio, la colonia El Sitio aquí en Tegucigalpa, la quema de un autobús del transporte urbano, al no pagar el delito de la extorsión. El video muestra muchas cosas. Y con relación parecido a El Salvador, tenemos algunos desplazamientos ya en nuestro país. Queremos ver la autoridad, gente de toda una vida con su casa y las maletas en el lomo, Dios mío. Pedimos ayuda a las autoridades, el ejército, todo el mundo aquí, para que esta gente no se vaya. Tenemos hijos, tienen hijos, todo. Un sacrificio de toda una vida, señor presidente, haga algo. Son mis vecinos, señor, ayúdenos. Queremos el ejército aquí unido para que esta gente ya no se siga yendo de aquí de sus casas. Gente llorando y no tienen dinero. ¿Cómo ir a pagar una casa? ¿Cómo pagar un cuarto? Dios mío, le pido a las autoridades, son mis vecinos, pero estoy un mar de lágrimas porque hay gente que no tiene piso para unirse a vivir. ¿A dónde van a ir? No van a ir a robar, no van a ir a hacer algo, porque ¿quién les va a dar una casa de regalado? Gente, una señora tenía 50 años de vivir acá. Queremos el ejército, apoyo aquí, queremos la ayuda. Usted viene, una señora lloraba amargamente y me decía, señora, ¿qué hago? No me comía las uñas, no les daba de comer a mis hijos por hacer mi casa. Y ahora, ¿a dónde voy a ir a pedir, a robar? No puedo ir. Realmente esta gente de la Mara 18, que ellos dicen que este es territorio de ellos y que son familia 18 y que les desalojaran aquí, pues. ¿Cuántas familias hay aquí aproximadamente? Aquí hay como, contándolas por todo, como 60 familias. Pero el problema no solo es de nosotros, es de toda la colonia, porque esta gente... ¿Y qué colonia es esta? Las Torres, sector 2, calle al río. Muchachos, no me enfoque. No le están enfocando. ¿Cuánto? ¿Qué piden ustedes al gobierno? Le pedimos seguridad, que nos apoyen. ¿Cómo es posible que nosotros con grandes esfuerzos hemos hecho las casitas y van a venir esta gente solo a sacarnos? ¿Cuánto tiempo de vivir aquí, señor, usted? No, yo tengo toda mi vida, he vivido en Las Torres, nada más que de vivir aquí compré aquí, tengo como 10 años. ¿Usted se va o se queda? ¿Cómo dice? ¿Usted se va o se queda? No, yo me voy con mi familia porque primero está la vida de mi familia y la mía. ¿Cuánto tiempo le dieron para que ustedes desalojaran? 24 horas. ¿Fue por medio de notas o le vinieron? No, directamente a la casa de la vecina. Entraron ellos, los tipos armados, y les dijeron que
que tenían que desalojar. Y aquí han habido varias muertes en esta última semana. Sí, mataron a mi vecino que vive detrás de la casa. Ajá. Muy pobres ellos, detrás de la casa María, para allá vive él, lo mataron aquí. Nuevamente sonaron las alarmas de desalojo entre algunos pobladores por parte de amenazas de pandilleros. Esta vez sucedió en las colonias Los Usa y Ebenecer, sector de Chabelecón en San Pedro Sula. Los antisociales le dieron un plazo de 24 horas a los residentes para que abandonaran sus casas, de lo contrario tomarían represalias. Hasta el momento se han contabilizado 25 personas que ya dejaron sus viviendas. Ante tal amenaza, varios militares acordonaron las colonias para ofrecerle seguridad a los pobladores. Hace unas semanas atrás, un hecho similar se dio en las colonias Reparto Lempira de San Pedro Sula, en la zona norte, y en las Torres número 2 de Tegucigalpa, zona central de Honduras. Luego, pues también casi similar a lo que se estaba presentando en El Salvador, pues nosotros tenemos algunos hechos en los cuales pues han fallecido algunos de nuestros agentes, especialmente de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Un agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión fue asesinado en cumplimiento de su deber en la zona de Palestina, en el departamento de Olancho. El nombre respondía a Henry Linares Ordóñez y, según las autoridades, él, junto a un equipo de la unidad, se encontraba realizando un trabajo investigativo mediante una denuncia interpuesta por un testigo protegido. Del momento de la entrega del pago indebido, los extorsionadores, al verse descubiertos, abrieron fuego contra todos los agentes. Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una estructura criminal y agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que realizaban trabajos de seguimiento y vigilancia en el sector El Cacao de Lomas del Carmen de San Pedro Sula dejó como resultado 2 muertos y 1 herido. Entre los fallecidos se encuentra el agente Eric Raúl Zúñiga, de 28 años, quien murió en la escena. Con una solemne misa en la iglesia Las Mercedes de la ciudad del Progreso Lloro, y en medio de la consternación y el dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al capitán de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Denis Mauricio Valdés Rodas, muerto en una emboscada criminal el pasado jueves en Cofradía Cortés. Nosotros siempre lo vamos a amar, siempre lo vamos a llevar a nuestros corazones, nunca lo vamos a olvidar. Y sé que él hasta en el último momento hizo lo que amaba. Nosotros nunca nos gustó, pero él amaba este trabajo. Luego pues también tenemos algunos hechos ya de quema de buses, con los cuales pues se como si fuera una escena personas. de terrorismo en la nación de Siria. Así ordió este día la unidad de transporte de la empresa Alejandra en la 20 calle de San Pedro Sula, luego que delincuentes los interceptaran cuando estos venían de Morazán Lloro, con rumbo hasta la terminal. Hasta aquí llegó su viaje, fueron las palabras de los malhechores, que tras bajar a los pasajeros, despavoridos, comenzaron a rociar la unidad con combustible para luego hacerla arder. Estaba totalmente en llamas, procedimos nosotros al control y enfriamiento. No sabemos si venían con pasajeros o solo venía el conductor. Inmediatamente los cuerpos de investigación iniciaron con la toma de datos y recopilación de videos de las diferentes cámaras de seguridad que captaron el horror. Mientras tanto, los transportistas daban un ultimátum a las autoridades, asegurando que ya no van a invertir ni un peso en el transporte, ya que ellos están en una lucha a la deriva, y además exigen que los organismos internacionales intervengan en las investigaciones. No solamente quema de buses de transporte, sino que también lo que son quema de buses de empresas, de distribuidores, algunas de lácteos o de otras. Este hecho es reciente,
fue aproximadamente la semana pasada. Están capturados todos. Sí, es importante destacar de que las personas que cometieron este acto están capturados. Y otro hecho importante, pues... El Instituto Modelo, ubicado en la colonia Tilbarque, en Comayagüela, se sumó a la lista de empresas víctimas de antisociales que solicitan el pago de extorsiones. Para proteger al personal y alumnado, las autoridades del instituto decidieron cerrarlo hasta que en conjunto con padres de familia encuentren una salida para no perder el año escolar. Es el Instituto Modelo, pero ya en el pasado hay colegios que han cerrado, otros que han cambiado de localización. Por ejemplo, hay uno que se trasladó de la zona del Rincón a la avenida La Paz, otros que pagan la extorsión. Muy buenos días nuevamente, licenciado, así como usted lo informa. Nos encontramos desde el barrio del Bosque, enfrente del Centro de Educación Básica 14 de Julio. Y le explico la denuncia que nos han hecho tras cámaras padres de familia y 2 maestras. El problema que ha ocurrido aquí es por segunda vez. Nosotros ya lo habíamos denunciado. Esto, pues, señor presidente, con esto, pues, lo que queríamos mostrar nada más es una escalada casi similar a la que lastimosamente vivieron pues nuestros hermanos salvadoreños, relacionándolo con algunos hechos que actualmente están sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, coronel. Lo que queda aquí evidenciado es que el fenómeno que estamos viviendo en Honduras es un fenómeno regional. Obviamente que nuestros hermanos salvadoreños vienen sufriendo desde hace mucho tiempo esta escalada. Algunos de las dimensiones de esta escalada no las hemos visto todavía aquí, gracias a Dios. Pero que el patrón se identifica como el mismo, es el mismo. La pregunta es, ¿hasta cuánto vamos a esperar? Y lo otro, el caso de la quema de buses y de camiones, de 3 a 6 años por daños de incendio. Y si asumen su responsabilidad y dicen, sí, yo fui, bajo el procedimiento abreviado salen sin pagar prácticamente nada. Pero el propósito de incendiar un vehículo de estos, la finalidad es causar terror para provocar el pago inmediato de lo que andan buscando. ¿Es eso o no un acto de terrorismo? Miren el incendio del restaurante. Habían personas adentro. Por la estatura y por la forma de la última persona que se miró de inicio en el video, 15, 16 años. Pero si no salen, ¿qué hubiera pasado? Entonces, compatriotas, estamos ante la evolución de un grupo que nació un poco a veces al margen de la ley, otras veces no. Empezaron a usar chimbas, es decir, armas caseras, y ahora han terminado con armas de guerra, de alto poder, con muchos recursos, y estamos hablando de probablemente ya, en algunos casos, la 3ª generación de personas que pertenecen a un grupo delictivo. Ahí ya ha ocurrido en El Salvador, empieza a ocurrir aquí. Nosotros somos del criterio, como respaldo yo la posición de Fusina, que tenemos que actuar, y actuar pronto. La actuación del Congreso salvadoreño, o la Asamblea Legislativa de El Salvador, que es el equivalente al Congreso nuestro, fue clara y contundente. Ahí no hubieron medias tintas, ahí todo el mundo se apuntó por el país.
y fue una votación contundente, unánime. Claro, vienen estructurando posibles soluciones desde el 2006 y vinieron también ellos investigando y montando posibles soluciones a nivel legislativo, y con lo que terminaron fue con una ley especial contra actos de terrorismo. Nosotros planteamos una reforma porque creímos que podía llegar a pasar en el Congreso de manera más fácil, pero aún así se ha generado un debate que ustedes ya lo conocen y que el pueblo hondureño es parte y ha tomado conciencia de lo que está aquí en juego. Pero por otro lado, eventualmente el Estado de Honduras debe tener todo un sistema que atienda a este fenómeno y fenómenos que hoy estamos viendo en Europa, en el Medio Oriente, que Dios no quiera, pero que la tendencia normalmente es que pueda llegar aquí también. Entonces, parte del avance de los pueblos es prevenir que puede pasar, adelantarse y no esperar que las cosas sucedan. Eso es lo que está de fondo en esta propuesta que hemos hecho al Congreso y en lo que posteriormente tengamos que hacer, afinando más y montando un sistema mucho más comprensivo.